Para el final de didáctica y currículum de segundo año para el profesorado de educación primaria. Vamos a hablar acerca de la importancia de la programación en la enseñanza. Para ello lo que vamos a hacer es, en primer lugar, definir qué es la programación. Según la autora María Cristina Davini, vamos a mostrar cuáles son las relaciones con el currículum oficial. Vamos a hablar acerca del papel, del rol que tiene el docente en esta tarea de programación, cuáles son los momentos en los que se realiza la programación según Philip Jackson. Por otra parte, vamos a hablar acerca de los dos niveles que plantea María Cristina Davini acerca de la planificación general y la programación propiamente dicha. Y también vamos a hablar de cada uno de los componentes de esta programación. Por último, vamos a seleccionar uno de esos componentes, en este caso las estrategias de la enseñanza, y la vamos a relacionar con la evaluación dentro de lo que es esta programación. Vamos a comenzar entonces a hablar acerca de la definición de lo que es la programación de la enseñanza. Desde los aportes de María Cristina Davini, pedagoga argentina que ha dejado enormes aportes en la educación, en su libro Métodos de Enseñanza, el capítulo que habla de programación nos dice que la enseñanza es una acción que siempre tiene una intención, que es comprometida y tiene propósitos y finalidades. Por ello, no puede ser improvisada y la autora dice que debe ser programada. Ahora, ¿qué es la programación? Bueno, es el trabajo previo que realizan los docentes para prever, diseñar, organizar y planificar las prácticas de enseñanza. Este trabajo va a ser una hipótesis de lo que podría suceder en el aula. Para poder programar la enseñanza, nuestro punto de partida, dice Davini, va a ser el currículum oficial. Ahora bien, primero tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de currículum. ¿Qué es el currículum? Podemos decir que el currículum es una palabra polisémica. ¿Por qué? Porque tiene múltiples significados. Se puede interpretar de diferentes maneras. Si tomamos los aportes de Alicia de Alba, investigadora dedicada al estudio de la educación, con doctorado en Ciencias de la Educación, podemos definir al currículum como la síntesis de elementos culturales, estos son conocimientos, valores, costumbres y hábitos, que conforman a una determinada propuesta político-educativa. La autora entiende que esta síntesis de elementos culturales es una selección de contenidos considerados valiosos y necesarios de ser enseñados en un momento determinado de la historia. Toda propuesta curricular se compromete con un proyecto político y social más amplio. Pero también podemos hablar desde los aportes de Inés Dussel, una pedagoga argentina que ha realizado importantes aportes al campo de la educación y el currículum. Ella plantea que el currículum es una palabra latina que comenzó a utilizarse en primera instancia para referirse al plan de estudio. Inés Dussel plantea que puede entenderse de dos maneras. Por un lado está el currículum escrito, que es el documento público que expresa un acuerdo social sobre qué se debe enseñar en la escuela, antes llamado plan de estudio. Bueno, ahora es el currículum oficial. Es un documento escrito donde se prescriben los contenidos y las formas de abordar esos contenidos en el aula. Pero también la autora dice que currículum es todo lo que se enseña y se aprende en una escuela, no solamente los contenidos prescriptos en un diseño curricular, sino también es todo lo que pasa en los recreos, lo que pasa en el aula, todo lo que se aprende, el intercambio con otros. O en términos de Philip Jackson, también el currículum oculto, que es ese conjunto entre multitud, elogio y poder que se combinan y forman ese currículum, los cuales los alumnos y los profesores deben dominar para poder desenvolverse en la escuela. En este caso, lo que estamos hablando cuando hablamos de
de que vamos a tener como punto de partida el currículum oficial, estamos hablando de ese currículum escrito en términos de Alicia de Alba. El currículum son todos los aspectos estructurales formales, dice la autora, que están vinculados a lo prescriptivo, a las normativas, a los reglamentos, es lo que está preestablecido, incluye también las planificaciones docentes. Entonces acá es donde entramos en relación con el currículum oficial en nuestras planificaciones o programaciones docentes. La programación de la propuesta didáctica, donde vamos a encontrar que se ven marcados con más fuerza los componentes de la hegemonía, dice Alicia de Alba. Y también están los aspectos procesales prácticos, que son los que están vinculados a todo lo que hace ese devenir curricular dentro del aula, lo que se da en la propia práctica, dice Alba. El desarrollo de lo que está escrito dentro de la práctica en el aula, vinculado al currículum real o al oculto, como lo llaman. Entonces, nuestro punto de partida es el currículum oficial. En nuestro caso es el diseño curricular para la educación primaria, el de la provincia de Buenos Aires, que está enmarcado en la Ley de Educación Nacional número 26.206 y en la Ley de Educación Provincial número 13.688. Este documento determina los saberes legitimados para su enseñanza y se estructura y organiza mediante una propuesta educativa para el nivel primario, donde se prescriben los contenidos a enseñar. Cuando pensamos en una programación o en una planificación de enseñanza, debemos tener en cuenta que el acto de enseñar es un acto deliberado, dice María Cristina Davini, que requiere la toma de una postura, la toma de decisiones que están orientadas a ciertas intencionalidades educativas. Estas son prácticas fundadas, las llama ella. Por eso estas prácticas no pueden ser azarosas, no pueden ser improvisadas, sino que implican procesos deliberativos de reflexión, de toma de decisiones, que además tienen un carácter ético, ya que están sujetas a valores. Por otra parte, Alicia Camiglioni en este punto menciona en una disertación realizada en el año 2010, ella afirma que el papel del docente es fundamental, en la medida en que es el último eslabón en la implementación de una política educativa, en tanto el trabajo del docente define aquello que va a ocurrir en el aula. Por lo tanto, la programación va a ser decisiva, dice Camiglioni. Por otra parte, Gloria Edelstein, en el capítulo acerca de la construcción metodológica, afirma que quienes van a pensar y construir el método de enseñanza son los docentes, teniendo un lugar activo, dice ella, no solamente meros ejecutores. Los docentes son quienes deben crear y diseñar sus propuestas de enseñanza. Y para ello deben tener en cuenta lo epistemológico objetivo, dice la autora. O sea, esto quiere decir tener en cuenta el modo en que aprenden y se apropian del conocimiento los alumnos. La construcción metodológica se encuentra atravesada por 4 variables, plantea Edelstein, que son el contenido a enseñar, la problemática del sujeto que aprende, la intencionalidad y el contexto en el que se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. Y entonces, ¿cuándo se programa? Bueno, según Philip Jackson, la programación comienza en lo que él llama momento preactivo de la enseñanza, que es cuando, antes de comenzar la clase, cuando pensamos y diseñamos nuestra propuesta pedagógica. Luego está el momento interactivo de la programación, que es cuando nos encontramos docentes y estudiantes cara a cara en el aula. Y por último está el momento posactivo, que es cuando el docente finaliza la clase o la secuencia y surgen ciertos interrogantes, surge la reflexión sobre lo que habíamos previsto y lo que realmente sucedió en el aula. Entonces se evaluarán acciones y se pensarán si deberán ser modificadas o si se seguirá con la secuencia realizada como estaba.
Por eso siempre esta secuencia, esta planificación está sujeta a cambios. Además, María Cristina Davini plantea que la programación tiene al menos 2 niveles de enseñanza. El primer nivel es el de la planificación general, que es el primer mapa y mantiene el mayor vínculo con el plan de estudios o el currículum, institucionalmente hablando, ¿no? Su función es definir las principales ideas que regulan la enseñanza y organizar los núcleos o unidades de contenidos. Y bueno, esta primera planificación general puede variar dependiendo de las instituciones y ciertas características en particular. La comunicación de los propósitos educativos forma parte de esta planificación general, también la selección y la organización de los contenidos del curso, las características centrales de la enseñanza que se propone y en algunos casos las herramientas o recursos que se utilizarán a lo largo del año. Dentro de lo que es la programación propiamente dicha, se desarrollan los núcleos del plan y se organiza la enseñanza, cualquiera sea la modalidad de programación que se adopte. El hecho de programar está constituido por ciertos componentes que son los propósitos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje, los contenidos, que esto incluye la selección, organización, jerarquización y secuenciación de la enseñanza. Después están las estrategias de enseñanza, las actividades de aprendizaje y los recursos materiales y ambiente. Los propósitos son las finalidades formativas o las intenciones educativas que tenemos como docentes. En este propósito es fundamental para la planificación que esté alineado con los objetivos de aprendizaje, dice Davini, que responda a las necesidades e intereses de los alumnos. Por ejemplo, si yo digo fomentar en los estudiantes conciencia sobre la importancia del reciclaje y su impacto positivo en el medio ambiente, estoy declarando un propósito que quiero lograr con esta secuencia didáctica. Otro de los componentes de la programación son los objetivos, que expresan los aprendizajes que esperamos que los alumnos alcancen. No sé, por ejemplo, la asimilación, capacidades para la resolución de problemas, trabajo cooperativo. Son declaraciones específicas que describen lo que se espera que los estudiantes sepan o comprendan o puedan construir al final del proceso educativo. Deben ser objetivos claros, medibles y alcanzables. Están diseñados para guiar tanto la enseñanza como la evaluación del aprendizaje. Si pensamos, por ejemplo, pensando en el ejemplo anterior, siguiendo con este propósito sobre la conciencia del reciclaje, podríamos pensar un objetivo como, por ejemplo, que los estudiantes puedan identificar al menos 3 tipos de materiales reciclables: papel, plástico, vidrio, y explicar por qué son tan importantes para el medio ambiente. O que los estudiantes puedan describir el proceso de reciclaje de un material específico, por ejemplo el papel, y cómo impacta en el cuidado del planeta. En el proceso de programación de la enseñanza tenemos que tener en cuenta que no es lineal, que a veces muchos profesores prefieren primero comenzar por los contenidos y luego por los propósitos y los objetivos, o viceversa. Los contenidos de la enseñanza incluyen desde las informaciones, conceptos, conocimientos que queremos transmitir, asimilar o construir, hasta las habilidades cognitivas o habilidades prácticas, desarrollo de actitudes y valoraciones. Todo esto siempre teniendo en cuenta el contexto en el que se enseña, el nivel educativo en el que nos encontramos, qué especialidad y el mayor valor ético para la información y para la formación que debemos realizar. Uno de los componentes fundamentales de la programación son las estrategias de enseñanza. En este componente, lo primero que debemos reconocer es la orientación. Si vamos a orientarnos a que sea poner énfasis en la instrucción, donde el docente va a tener mayor protagonismo y conducción
en la secuencia o en la programación diseñada, o si va a trabajar desde una posición de guía, donde el mayor protagonismo lo tendrán los estudiantes orientados por ese profesor. Lo que no quiere decir es que tengamos una única opción, sino que podemos ir alternando entre las diferentes opciones, ir decidiendo para una actividad, orientarnos hacia una instrucción y quizás para otra actividad hacia una guía. Después la segunda cuestión es definir el diseño de las estrategias de enseñanza. Si nos vamos a orientar más a una asimilación de los contenidos, de los conceptos, o si vamos a intentar acercarnos más a los desarrollos de las habilidades de los niños o a la búsqueda de información. Definir bien hacia qué conceptos o qué conocimientos o qué habilidades queremos lograr con esta propuesta de enseñanza. Las diferentes estrategias de enseñanza que podemos distinguir, si tomamos los aportes de Lidwin, podemos hablar acerca del ABP, que significa aprendizaje basado en problemas, o en el caso, por ejemplo, de la simulación como una estrategia didáctica también. Después tenemos el trabajo grupal, tenemos las buenas preguntas, tenemos las narrativas, tenemos las tecnologías en el aula, el uso crítico de imagen, la enseñanza de los proyectos, tenemos los casos. Otro de los componentes de la programación son los diseños de las actividades de aprendizaje. En términos de Davini, las actividades son tareas, dice ella, que el docente prevé que los estudiantes realicen para aprender. El docente diseñará qué tipo de actividades realizarán y deberán ser coherentes con las características del contenido, con las estrategias de enseñanzas adaptadas. Por ejemplo, si se espera que fortalezcan la capacidad para resolver problemas o para tomar decisiones, actividades deberán proveer justamente esas oportunidades. Davini enuncia 4 tipos de actividades diferentes. Tenemos las actividades de apertura, que son las que introducen las tareas y promueven la implicación de los estudiantes para que puedan desarrollarlas. Después tenemos las actividades de desarrollo, en las que gradualmente se afirman las tareas, sea con mayor participación del profesor o como guía. También está la definición que presenta Anijovic en el capítulo 1, en la unidad 3, donde ella dice que las actividades son instrumentos que diseña el docente y lo que busca es propiciar experiencias que transformen al estudiante en ese vínculo que se establece con el contenido, dice Anijovic. Luego están las actividades de integración final, dice Davini. Se integran los aprendizajes que sintetizan los logros y facilitan la evaluación de lo alcanzado. Y por último están las actividades de revisión del proceso, estimulando que los alumnos analicen las experiencias desarrolladas, y esto favorecerá su capacidad para enfrentar otros aprendizajes semejantes. Finalmente, al programar las tareas es importante considerar el tiempo necesario para realizarlas y así lograr los aprendizajes exitosos. Otro componente de la programación es el ambiente y los recursos. Organizar ese ambiente y esos recursos. La enseñanza no solamente requiere de actores, que son los docentes y los estudiantes, sino también de un ambiente de enseñanza que incluye a los recursos como andamios de apoyo y aprendizaje, dice Davini. Los soportes de comunicación y cooperación entre los actores, que son las guías de trabajo, de lectura, ejercicios, estudios de caso, mapas conceptuales, etc. Las herramientas de conocimiento, estos son los textos, diccionarios, tablas, gráficos, videos, bibliotecas, etc. Y los materiales operativos, que deberán ser acordes a los contenidos que tratamos. El uso de materiales concretos, instrumentos,
el uso de los laboratorios, de las computadoras. Bueno, y también tenemos una instancia de la programación que es muy importante y que es la evaluación.